Voy a grabar porque creo que varios estamos teniendo problemas de conexión, así que hoy día vamos a tener que subir videos. Bueno, ayer hablamos de Juan Santos Atahualpa y recuerden que yo les dije pues que él era una persona que había viajado mucho, ¿no? Que él era una persona que eh, conocía idiomas, que sabía idiomas, que se había ido a Europa y para esos tiempos acá lo que pasaba en el Perú, pues irse a Europa, wow, era algo grandioso, ¿no? Es como si pudiéramos ir a la luna, algo así, ¿no? Entonces, así de impresionante era para la gente de aquí irse a Europa, conocer el viejo continente, porque se le llama viejo continente porque es un continente que comenzó vamos a poner su desarrollo mucho antes que aquí. Entonces, aquí todavía estaban los incas, estaban ahí con sus picos, sus palas, siendo agricultores, pero sin embargo en Europa ya habían universidades, ya habían hospitales, y acá todavía eso no existía, ¿no? Ya había escritura a mano y acá todavía no existía. Es más, ya habían muchos avances, pero sin embargo acá todavía vivíamos muy retrasados en toda América. Entonces, por eso que a Europa se le dice el viejo continente, ¿no? Porque si ustedes van ahora hasta la actualidad, por ejemplo, ellos tienen edificaciones que datan de muchos años antes de lo que nosotros hemos tenido edificaciones. Entonces ustedes pueden ir pues al Coliseo Romano y pueden ver los sitios de los palacios que hay en Francia, que hay en España, que son muy bonitos, pero datan de mucho, mucho tiempo antes que acá hubiesen ese tipo de edificaciones. Bueno, Juan Santos Atahualpa pues conocía todo eso, ¿no? Él conocía, él se fue, él estudió otros idiomas, es más, no solamente idiomas de allá, sino también dialectos de aquí, ¿no? Él sabía el quechua, él sabía el español y otros idiomas más. Juan Santos Atahualpa, bueno, él pensó y él vio pues que lo que necesitaba el país era ser libre, ¿no? Era ser libre, pero tenía una idea equivocada. No sé quién se acuerda de cuál era la idea que él tenía para liberar al Perú. ¿Cómo debía ser el Perú después de ser libre? Yo quería volver a los tiempos de los años. Muy bien, excelente. Él quería que se vuelva a los tiempos de los incas, ¿no? Que vuelva a haber un inca y que las comunidades vuelvan a ser lo que era antes, pero él no contaba en su mente con que ya había un desarrollo, ya habían pasado bastantes años. Entonces, pues, si bien su idea de la libertad del pueblo era buena, por todo lo que les he contado, ¿no? Por todos los maltratos, por la esclavitud, por los impuestos, por las horas de trabajo que tenían que hacer los indígenas. Bueno, ¿era buena su idea? Claro que sí, ¿no? Claro que sí, pero la parte que no era conveniente era volver al incanato, ¿no? Retroceder. Es más, si por ejemplo él veía que allá en Francia, en Europa, ya habían universidades, él lo que debió pensar es, más bien hay que traer eso de allá acá, ¿no? Para que el país, para que se desarrolle, para que tengamos tecnología. Y a veces, chicos, les cuento que hay esos ideales, ¿no? Ok, Keila, te entiendo. Hay esos ideales. Hay, por ejemplo, en la actualidad, hay partidos políticos que también piensan parecido, ¿no? Que ellos quisieran que el Perú, pues, vamos a poner, ahorita toda la economía, qué es la economía? Cómo nosotros intercambiamos productos, ¿no? Por dinero con otros países. Por ejemplo, nosotros exportamos, perdón, o sea, es mandar afuera espárragos, ¿no? Espárragos, paltas, exportamos nueces, exportamos cobre, litio, ¿qué más? Hay un montón, algodón, un montón de cosas que el Perú produce y que lo exporta. A veces productos hechos también, ¿no? Hay gente que hace artesanías, hay gente que hace ropa, productos alimenticios, todo eso. ¿Me escuchan, chicos? ¿Sí? Ya. Todas esas Sí, cosas, profe, lo escuchamos gracias. perfecto.
Gracias, es que no sé por qué desapareció todo un ratito. Todas esas cosas hacen que nosotros mandemos productos y que nos venga qué cosa, dinero, ¿no es cierto? Y con ese dinero, pues la gente vive, vuelve a comprar, produce y vuelve a vender. Y también así como exportamos, también importamos. O sea, otros países nos mandan sus cosas, ¿no? Como les dije alguna vez, por ejemplo, los celulares, ¿no? Son de Japón, son de China, son de Corea, son de Estados Unidos. No hay un celular hecho en Perú porque acá no tenemos esa tecnología. Qué sé yo, un refrigerador, la mayoría de refrigeradores son que también los mandan de otros sitios. Acá hay, sí, hay un par de marcas o una al menos que hace refrigeradores aquí en el Perú, pero esa solita marca o esas dos marcas pequeñas no alcanzaría para que todo el mundo tenga refrigeradores, ¿no? Para que todo el Perú tenga, se necesita traer de otros países. Y así un montón de cosas, ¿no? Los televisores, aquí no se fabrican televisores, muchos productos que ustedes tienen, por ejemplo, juguetes, computadoras, ustedes volteen, lo vean, atrás tiene una etiqueta y casi siempre dice hecho en, puede ser en China, hecho en Tailandia, hecho en Corea, hecho en Colombia, las zapatillas. Bueno, entonces, ¿eso es algo bueno o malo? Es algo bueno, ¿no es cierto? Porque es es un comercio en el cual nosotros compramos, pero también vendemos. Y entonces ya depende ahora de la población, ¿no? Entonces yo en lugar de vender, vamos a poner, ¿no? Yo soy productor de algodón, entonces hago mucho algodón. Y en lugar de vender el algodón afuera, yo digo, no, no voy a venderlo así, sino que voy a hacer, no sé si ustedes han visto que hay unos circulitos, ¿no? Que vienen en una bolsita de bastante algodón. No sé quién tiene en su casa. Son varios circulitos así planitos que tú agarras uno, ¿no? Con eso te limpias, te pones en una heridita. Es una idea simplemente. Entonces, en lugar de yo vender ese algodón por kilo, así bastante, que me pagan poco, entonces yo mejor fabrico estas obleas de algodón y las vendo así. Y quizá me dan más dinero o en lugar de yo exportar, qué sé yo, pues cobre, ¿no? Todo el cobre, el mejor hago cable, porque el cobre es para hacer cable. Entonces, así lo vendo más caro. Ya depende de nosotros, ¿no? Hay países que así han hecho y que importan lo que ellos tienen, ¿no? Lo que ellos tienen, su gas, su petróleo. Por ejemplo, aquí en América, Venezuela tiene mucho petróleo, ¿no? Y ellos antes, bueno, antes de estos gobernantes que tuvieran, que tienen ahora, ellos exportaban mucho petróleo y era un país de mucho dinero, justamente por el petróleo, porque ellos lo vendían al extranjero y entonces tenían mucho dinero. Nosotros tenemos gas, ¿no? Tenemos gas. Bolivia también tiene gas, Chile tiene cobre, nosotros también tenemos cobre. Así cada país tiene sus cosas, ¿no? Argentina es un país, por ejemplo, que produce mucha ganadería y tienen carne muy ricas, ¿no? Y muy pedidas en el mundo. Colombia tiene su café, que dicen que Colombia tiene el café más rico del mundo. Entonces cada país tiene sus cosas. Y entonces yo le compro su carne a Argentina, su café a Colombia, pero le vendo mis papas, mi quinoa, mi cobre, mis peces, qué sé yo. Eso es bueno. Entonces, ¿qué pasaría si alguien viene y dice, no, ¿saben qué? Yo quiero volver a como era antes, ¿no? A que el Perú solamente produzca lo suyo y no quiero comprarle nada a la gente afuera, ni nosotros vender. Entonces, ¿qué pasaría con eso? Bueno, pues pasaría que nos volveríamos un país que no tuviésemos celulares, que no tuviésemos televisores, que no tuviésemos todas las cosas que compramos de afuera, una cámara para vernos, que no tuviésemos quizá una refrigeradora, y eso haría pues que los vendedores de acá digan, ajá, como no hay, entonces yo voy a venderlo más caro, ¿no? Ya no tengo competencia, yo solito vendo esto, entonces si antes vendía una refrigeradora a 800 soles, pues ahora la vendo a 2000, ¿no?
Eso pasa porque soy el único que vende. Entonces, a más yo me cierro, peor es mi economía. Entonces, si alguien pensara así, vamos a volver a lo que era antes, pues le afectaría al país. Eso pasó con Juan Santos Atahualpa, que él tenía muy buenas ideas, pero sin embargo él quería volver al pasado, ¿no? Quería volver al pasado. Y eso no es bueno. Ahora, hubo otra persona, que es quienes ustedes me están diciendo, que se llamó Túpac Amaru, ¿no? Túpac Amaru. Este Túpac Amaru, bueno, fue un hombre impresionante, ¿no? Fue también uno de los que luchó por la libertad. Él se llamaba realmente José Gabriel Condorcanqui. Ese era su verdadero nombre. Solamente que le pusieron Túpac Amaru, que más era porque su padre se había llamado así también. A él le decían Túpac Amaru II, ¿no? Túpac Amaru II. Voy a compartir con ustedes un ratito pantalla para que podamos ver un poco de esto. Dime, Alicia, te escucho. Profe, si no estoy equivocada, creo que José Gabriel Condorcanqui era mestizo, porque hasta ese de Tupac Amaru es de aquí, pero el José Gabriel no es de aquí, es de los españoles. Así es. Muy bien, Alicia. Él era un mestizo, ¿no? Él era un mestizo. Ya para los tiempos de Túpac Amaru, bueno, ya había mestizaje. Lo que vimos antes ya estaba instaurado años atrás, ¿no? Entonces, a ver un ratito. Ya, vamos a leer primero lo que dice el libro. Mejor. De ahí les enseño otra parte. Aquí está este señor llamado Túpac Amaru. Es considerado, dice, el principal movimiento indígena del siglo XVIII y el de mayor impacto en el gobierno colonial, o sea, fue la rebelión más fuerte, ¿no? En esta rebelión, el curaca, él era el que dirigía, ¿se acuerdan quiénes eran los curacas, no? Los que dirigían un pueblo, los que dirigían una Sí, lo que decían zona. no puede creer, El sí. líder de un En pueblo. las pequeñas zonas dirigía. Así es, muy bien. Este curaca, ¿no? Luchó contra los abusos cometidos en las mitas. ¿Qué eran las mitas? Eran los lugares de las minas donde trabajaban. Y les cuento que, miren, aquí justamente en el mismo libro está. Aquí dice, ¿no? Mita, ¿qué es? Es el trabajo forzado de los indígenas en las minas de los españoles. O sea, trabajaban ahí bastante, como les conté. Miles, no pocos, sino miles, murieron en los socavones y canterías. O sea, adentro de las cuevas, de las minas, ¿no? Entonces, era terrible. Trabajabas tanto que podías morir trabajando, ¿no? Te ahogabas, no te daban de comer lo suficiente, trabajabas muchas horas y por trabajar morías. Imagínense qué feo, ¿no? Qué horrible. Y también los golpeaban a los que no querían trabajar, a los que se cansaban, en lugar de ayudarlos, pues les pegaban. Era una situación muy horrible. Bueno, dice que Túpac Amaru o José Gabriel Condorcanqui luchó contra los abusos cometidos en las mitas, obrajes, repartos de mercaderías y el mal gobierno de los corregidores, ¿no? Él pues vio que su gente, él decía, ¿cómo es posible, no? Que los traten así, ¿cómo es posible que haya gente que muera y cómo es posible que haya gente que trabaje tanto tiempo? Ahora, José Gabriel Condorcanqui, él no era un hombre de pueblo, pueblo, él no era una persona pobre, vamos a poner, ¿no? Él era una persona que tenía recursos, él tenía su dinero, él tenía una hacienda, por ejemplo, donde él tenía trabajadores a su cargo también. O sea, él vivía bien, él no era de los que estaba oprimido. Es más, si nosotros vemos ahí en internet, por ejemplo, un poco de sus fotos y todo eso, siempre sale pues con su saco así, un saco
tipo español, ¿no? Esa es la manera como sale él. ¿Por qué? Porque él era un curaca. Y estos curacas pues tenían algunos beneficios. Entonces, él se preocupó realmente por la gente, ¿no? Él se preocupó realmente por la gente. Bueno, vamos a seguir viendo, vamos a seguir compartiendo. Seguimos. Como los reclamos de Túpac Amaru a la Real Audiencia fueron ignorados, es decir, él fue y él les dijo a las autoridades de tiempo, miren lo que está pasando, ¿no? Están siendo maltratados, están siendo muertos algunos en las mitas, otros están siendo abusados. Ustedes tienen que hacer algo. Pero ¿qué hicieron? Lo ignoraron, ¿no? No interesa lo que diga Túpac Amaru. Total, él era un curaca, pues. No era importante para los españoles, ¿no? El 4 de noviembre de 1780 se inició la gran rebelión con la captura del corregidor de Tinta, Antonio de Arriaga, a quien se juzgó, condenó y ejecutó en la plaza de Tungazuca. Resulta pues que se levantó Túpac Amaru con un ejército que él mismo hizo, ¿no? Que él mismo hizo y atraparon a uno de los corregidores, ¿no? A uno de los líderes ahí, pues, de los españoles. ¿Y qué hicieron? Bueno, lo ejecutaron, ¿no? Se le condenó a muerte por abusivo. Esta rebelión estuvo integrada en un principio por indígenas, mestizos, esclavos y criollos. Todos se unieron, ¿no? Todos los que eran oprimidos, los indígenas, los mestizos, los esclavos, los criollos, y la primera victoria se produjo en Sangarará, el 18 de noviembre de 1780. Sangarará, Tungazuca eran pueblos realmente que habían en esos tiempos, ¿no? Creo que hasta ahora se llaman así. En enero de 1781, los rebeldes cercaron el Cusco, pero fracasaron en su intento. Ahora, ¿qué es lo que realmente quería Túpac Amaru, no? Acá hay un pequeño cuadrito que dice cuáles eran sus objetivos. Por ejemplo, bueno, duró un año su rebelión, ¿no? ¿Dónde fue? Entre el Cusco y el Alto Perú, es decir, entre el Cusco y Bolivia. Y dice aquí que sus objetivos eran el cese de la mita, o sea, ellos ya no querían más la mita minera, ¿no? Eso que la gente hasta se moría ahí. Él y su gente, ellos estaban en contra de eso. 2, la abolición de la alcabala. Muy bien, ahí hay una palabra nueva. Vamos a averiguar qué es, ¿ya? Así que sí, vamos a buscar en el diccionario alcabala, a ver. Estoy buscando a ver qué es. Ajá, ya sé qué es. Era un impuesto, no era el impuesto, ese era la alcabala. Siempre uno aprende algo nuevo. Muy bien, entonces él quería que se elimine ese impuesto, ¿no? El impuesto fuerte. ¿Se acuerdan que ayer les conté? Pues que no era como ahora que se paga un 18%, sino un 40, un 50, un 60%. Ya, él quería que se acabe la mita y que se acabe el impuesto y la eliminación del reparto, ¿no? ¿Por qué? Porque todo iba a mano de los españoles y ellos se encargaban de repartir, ¿no? Él lo que quería era que la gente trabaje cada uno por su propio beneficio. El que más trabaja, pues gana más, que es lo normal, ¿no? Y el que menos trabaja, pues ganará menos. Eso es lo justo, ¿no es cierto? Bueno, ellos no, los españoles eran los que más se llevaban y repartían y todavía repartían poquito. Hayas trabajado bastante o no, te tocaba igual. Bueno, ¿quiénes lo apoyaron? Nuevamente los indígenas, mestizos, criollos y negros. El resultado de su rebelión es que él fue ajusticiado, o sea, él fue muerto, Túpac Amaru, junto a su familia, no solo él. ¿Pero qué logró? Uno, se eliminaron los corregimientos y los repartos. Es decir, él tuvo tanta influencia que se eliminó a los corregidores, que eran los que oprimían en sobremanera al pueblo, y también los repartos. 2, los corregimientos fueron reemplazados por las intendencias. Y 3, estableció la audiencia del Cusco. Es decir, ahora había un ente en el Cusco que juzgaba,
¿no? Que juzgaba y también ahora juzgaban a ciertas autoridades. Ya no solamente juzgaban a los indígenas, al pueblo, sino que habían autoridades abusivas que eran juzgadas. Lógicamente, que casi siempre iban del lado de los españoles, ¿no? Miren, les voy a mostrar, voy a dejar de compartir un ratito, les voy a mostrar qué pasó, cómo fue la muerte de Túpac Amaru, ¿no? ¿Cómo fue la muerte de Túpac Amaru? A él lo mataron con él y su familia. No, profesor, es que yo en la historia, bueno, según la historia, porque se va a poner, dice que la historia, él fue matado primero y su familia fue atrapada. Y ahí ya la... Vio cómo mataron a su amigo. Sí, profesor. Sí, miren, aquí les voy a mostrar qué dice la historia, ¿no? A ver, ¿qué nos cuenta? Muy bien. A él deciden primero ejecutarlo, ¿no? Miren, dice aquí, José Gabriel Condorcanqui Noguera, verdadero nombre de Túpac Amaru II, inició el levantamiento anticolonial el 4 de noviembre de 1780, cuando decide ejecutar al corregidor de Tinta. Eso es lo que vimos, ¿no? Tras el triunfo de sus tropas en la batalla de Sangarará y el cerco del Cusco, Túpac Amaru fue capturado por el visitador español José Antonio de Areche. El lugar elegido para su ejecución junto al de su familia y de sus seguidores fue la Plaza de Armas del Cusco, es decir, para que todos vieran, ¿no es cierto? Y que nadie se atreva otra vez a querer, pues, levantarse en armas, ¿no? Él fue ejecutado para que todos lo vieran. Fue la Plaza de Armas del Cusco en Perú. Los prisioneros fueron sacados de sus calabozos y arrastrados por caballos hasta llegar a la plaza. Si bien es cierto, ¿se acuerdan que les conté que a él trataron de quitarle los brazos, las piernas y no pudieron? Pero sí lo que hacían es amarrarle las manos o los pies, ¿no? Atarlos al caballo y hacer que el caballo corra y arrastrarlos desde donde estaban hasta la plaza de armas. Y ya llegaban todos heridos, ¿no? Porque no es como ahora que hay pista, pues en esos tiempos los caminos eran de piedras, eran cortantes, entonces te hacías mucho daño con eso. Túpac fue obligado a presenciar la tortura y ejecución de sus aliados y amigos, su tío, sus dos hijos mayores y finalmente su esposa. O sea, a él, encima de que lo iban a matar, primero lo obligaron a ver cómo mataban a sus amigos, cómo mataban a sus aliados, cómo mataban a su familia, a su esposa y a sus hijos, ¿no? Qué feo, qué terrible debe haber sido esto para Túpac Amaru. Bueno, dice, como si esto fuera poco, al igual que hicieron con varios de sus lugartenientes, con su tío y su hijo mayor, le cortaron la lengua. ¡Wow! ¿No? Luego ataron cada una de sus extremidades a caballos para que estos tirasen de aquellas y les arrancaran sin poder lograr el objetivo de descuartizarlo vivo. Eso es lo que ya sabemos, ¿no? Que lo amarraron y querían que, pues, descuartizarlo en vida, pero no pudieron. Sin ver resultados, sus verdugos, pero ojo chicos, aquí dice que a su tío y a su hijo mayor le hicieron eso, le cortaron la lengua, ¿no? A él también. Sin ver resultados, sus verdugos optaron por decapitarlo y posteriormente despedazarlo. Su cabeza fue colocada en una lanza exhibida en Cusco y Tinta, sus brazos en Tungazuca y Carabay y sus piernas en Libitaca y en Santa Rosa. De igual forma, despedazaron los cuerpos de su familia y seguidores y los enviaron a otros pueblos y ciudades. El hijo menor de Amaru, Fernando, de solo 10 años, no fue ejecutado, pero sí obligado a presenciar la muerte de toda su familia y posteriormente pasar por debajo de la horca de los ejecutados para luego ser desterrado a África con órdenes de prisión perpetua. Es decir, a un niño que no tenía ninguna culpa, lo obligaron a ver cómo morían, obligaron a ver los cuerpos de su familia muerta y lo mandaron a África para que sea esclavizado ahí y tenga una prisión perpetua, ¿no? Hasta que muera.
A pesar de la ejecución de Túpac Amaru II y de su familia, el gobierno virreinal no logró sofocar la rebelión que continuó acaudillada por su primo Diego Cristóbal Túpac Amaru al tiempo que se extendía por el Alto Perú y la región de Jujuy. Bueno, acá hay una película pues terrible, ¿no? Una película peor de la que vemos. A veces vemos películas, a veces vemos películas que tienen cosas así, pero son fantasía, ¿no? Y sabemos, bueno, eso es fantasía, ¿no? Recuerdo que hay una serie que se llama The Walking Dead, ¿no? Que es de los zombies, creo. Y un día yo estaba viendo un capítulo y resulta que una malvada ahí había matado a gente, ¿no? Y entonces ella había puesto en unas lanzas en el piso, había puesto las cabezas de las personas ahí para que los otros tengan miedo. Miren que estos españoles habían hecho eso, ¿no? Habían agarrado la cabeza, la habían mandado por un sitio, las piernas por otro, igual con su familia. Qué feo, ¿no? Qué terrible. Entonces, pero Túpac Amaru se arriesgó a todo eso por una sola razón, ¿no? Porque él quería ver al Perú libre, libre del yugo español. Y aunque él mismo fue muerto, fue ejecutado y no logró el ver después la libertad del pueblo, sin embargo, sí fue de influencia, porque aquí dice que a pesar de todo lo que hicieron para asustar a la gente, la rebelión continuó, ¿no? Continuó. Ellos no se quedaron tranquilos. Dice que mediante su primo y comenzaron a haber rebeliones por otros lados. Entonces, realmente él se puede decir que fue el iniciador de toda esta rebelión en contra de los españoles, que algún día tenía que llegar, ¿no? Algún día tenía que llegar y gracias a Dios después pues se logró la libertad del Perú. Voy a acabar con este Zoom, chicos, y volvemos a entrar. Ya, porque si no, se va a cortar.